Estimados alumnos, muy buenos días. En esta oportunidad vamos a tener el desarrollo de la clase, lo que es el carburador. Como bien sabemos, el carburador es la parte esencial de un vehículo automotriz de combustión, de gasolina. En esta parte es donde el combustible y el aire se van a mezclar para ingresar proporcionalmente a la cámara de combustión. En este caso, como hemos dicho, que la proporción ideal para una buena combustión es 14.7 de aire por una parte de gasolina, ¿no? Acá entonces es la parte del motor donde se mezcla el aire y la gasolina antes de entrar a la cámara de combustión. ¿Y qué es cámara de combustión o carburación? La carburación consiste en realizar una mezcla combustible que permita al motor funcionar en todas circunstancias. La mezcla aire más gasolina adecuada a cada situación deberá permitir una combustión lo más perfecta posible. Para esto tenemos que intervenir en la dosificación, que consiste perfectamente en el resultado de una combustión completa de carburante con la aportación necesaria del oxígeno. La vaporización para mezclar e inflamar la mezcla de aire y gasolina es necesario que los dos cuerpos tengan el mismo estado, es decir, gaseoso, porque no se pueden mezclar, ¿no?, diferentes cuerpos, no tienen que estar entonces en el mismo estado. La homogeneización, la mezcla contenida en los cilindros debe ser 1 gramo de gasolina por 15.3 gramos de aire. De lo contrario, se corre el riesgo de tener zonas ricas y zonas pobres de la cámara de combustión. ¿Cómo funciona el carburador? Funcionamiento entonces del carburador. Se basa en el Venturi, que provoca que toda corriente de aire que pasa por una canalización generando un aumento de velocidad del aire que circula a través de dicho canal, succionado estrepitosamente el combustible proporcionado por el propio carburador. Cuando el pistón comienza su descenso, provoca una absorción del aire que llega a los cilindros y que ésta a su vez arrastra gasolina mediante un colector de admisión. La mezcla óptima que busca un carburador es de 14.7 partes de aire por una de gasolina. Esta relación de 14.7 a 1 se llama factor lambda o mezcla estequiométrica. Como vemos acá, que el aire ingresa del medio ambiente a través del orificio o garganta del carburador, ¿no?, pasando entonces por el Venturi, que es el Venturi entonces es un estrechamiento en la parte de la garganta del carburador. Al pasar entonces el aire por esta parte, crea una mayor presión. Al crear esa mayor presión, entonces arrastrará un poco de combustible que está contenido en la cuba de nivel constante. Entonces acá vemos que en esta parte está el filtro de aire, que es el encargado de retener todas las impurezas que pueda contener el aire.
¿no? Está el estrangulador, que realmente esto tiene que estar completamente abierto o cerrado en caso cuando el motor está apagado. Tenemos la entrada de combustible, ¿no? Esta parte naranjada que se representa el combustible, o en este caso la gasolina. Tenemos la entrada, tenemos la varilla de aguja del flotador, ¿no? Tenemos también el flotador o boya, el brazo de la boya, la cuba de depósito y el surtidor principal, ¿no? Ahora, ¿cómo funciona esta boya? ¿O cómo funciona la cuba de depósito o cuba de nivel constante? ¿No? Cuando el combustible ha llegado a un determinado nivel de la cuba de nivel constante, entonces empuja al flotador y a la aguja para que cierre el circuito de entrada de combustible. Cuando el flotador baja, entonces dejará abierta la válvula y el combustible ingresará. Partes de un carburador. El carburador está compuesto por las siguientes y diferentes partes. El cuerpo, pieza principal del carburador, donde se ensamblan todos los demás partes que conforman el carburador. El conducto Venturi, que hemos visto que es el estrechamiento, surtidores, surtidor, en este caso son dos surtidores, el surtidor de máxima velocidad y el surtidor de mínimo o de ralenti, ¿no? Tenemos la mariposa de gases, que vemos que está acá, ubicada aquí en la parte inferior, que esta mariposa de gases está directamente conectado con el acelerador o el pedal del acelerador. Tenemos también el punzón, como hemos visto, que es la válvula la encargada de cerrar y abrir el circuito para la entrada de combustible. Y entonces tenemos todo el conjunto que se conoce como cuba de nivel constante. Cuba del nivel constante es el conjunto entonces de cuba y punzón y flotador constituyen la cuba del nivel constante y sus funciones es evitar cualquier desbordamiento del sistema de alimentación. 2. Asegurar un nivel constante de una altura bien determinada. Esto influye directamente en el funcionamiento del motor. El difusor o Venturi, su diámetro es escogido después de realizar ensayos del motor, ¿no? Los Ventures vienen entonces calibrados de acuerdo al diámetro o cilindrada o caballaje de cada motor. Un diámetro más grande permite obtener la máxima potencia en regímenes elevados, mientras que un diámetro más pequeño permite mejorar el rendimiento, pero con pérdidas de potencia. Surtidor principal es una pieza calibrada con gran precisión y su diámetro es escogido en función al difusor. El surtidor de ralenti está después del surtidor principal. Por tanto, el surtidor principal alimentará tanto al circuito principal como al de ralenti. La cantidad de mezcla emulsionada se regula por el tornillo de riqueza de ralenti. El circuito de puesta en marcha en frío, las bajas velocidades de giro del motor, arranque y las bajas temperaturas hacen condensar
la gasolina, que dificulta el arranque en frío. Por lo tanto, es necesario de un dispositivo de arranque en frío. Entonces, ¿qué hace este dispositivo de arranque? Proporcionar en el momento de arranque una mezcla de combustible muy rica. Empobrecer automáticamente la mezcla una vez puesta en marcha el motor. Suministrar caudal de gasolina suplementaria en los primeros momentos de funcionamiento del motor. Otro componente que tenemos que es la bomba de aceleración. En determinados momentos que la marcha de un vehículo, como las adelantamientos o aceleraciones rápidas, existe la necesidad de aportar más potencia en el motor. Para ello, el carburador dispone de una bomba de aceleración que suministra una cantidad adicional de combustible. Y dentro de ellas nosotros tenemos de dos tipos. La primera, que es la bomba de membrana, ¿no? Y la segunda, una bomba de émbolo de pistón. Clases de carburadores: carburador de doble garganta, tenemos carburadores de Venturi variable, carburadores electrónicos. En los primeros carburadores de doble cuerpo, doble garganta, significa que tiene dos Ventures, ¿no? Y por tanto también va a tener, para cada garganta tendrá pues los dos surtidores, tanto el de mínima como el de alta. Y los carburadores de Venturi variables, ¿qué quiere decir? Que estos Venturi va a cambiar su diámetro de acuerdo a las necesidades de potencia que requiera el motor. Y los carburadores electrónicos también, que tienen la capacidad de incrementar la cantidad de gasolina cuando el motor lo requiere, o también de bajar, ¿no?, la riqueza de mezcla cuando el motor está en una bajada, ¿no? Entonces acá vemos algunas de las partes que corresponden al carburador en la parte exterior. Entonces aquí tenemos la flecha del ahogador, como hemos visto, que es una compuerta que va a cerrar a la garganta del carburador, que está directamente conectado a la caja del ahogador, que es la parte eléctrica, ¿no? Se ve un tornillo, la caja de resorte, tenemos las conexiones del calentador eléctrico, y por el otro lado tenemos la entrada de gasolina, el cuerpo del carburador, ¿no? Tenemos también la bomba de aceleración, en este caso, que está conectado directamente al pedal del acelerador, varilla del acelerador. Entonces, con esta parte se conecta a la varilla del acelerador. Tenemos también el tornillo de mezcla, o sea, en este caso, la cantidad de mezcla de gasolina. Este tornillo va a ser el que va a regular la cantidad de mezcla de gasolina. Ajustando el tornillo se va a empobrecer la mezcla, y cuando se afloja va a enriquecer la mezcla. El orificio de vacío, que está conectada con el distribuidor de encendido, que corresponde para el avance de chispa. El tornillo de marcha mínima, no. Acá tenemos el tornillo para regular la marcha mínima. En este caso, ¿qué vamos a regular? Es la cantidad de aire que va a ingresar.
Y tenemos el tornillo de marcha de aceleración, o sea, el tope de aceleración. Acá vamos a ver cómo los surtidores van a trabajar. En este caso, por ejemplo, tenemos la entrada de aire o del filtro de aire. Tenemos la válvula de estrangulación completamente abierta en este caso. Y tenemos también la tobera o venture, ¿no? Tenemos la tobera, que es el estrechamiento en el carburador. Tenemos la válvula de aceleración, que tiene que estar completamente cerrada, ¿no? Para el mínimo, y completamente abierta cuando el motor está en altas revoluciones. Y tenemos el pedal del acelerador. Y por otro lado tenemos también los surtidores, ¿no? Acá tenemos los dos surtidores que están conectados directamente con la cuba de nivel constante, ¿no? Entonces tenemos el surtidor de alta, que está está dirigido a la garganta del Venturi. Y tenemos el surtidor de mínimo, que está antes de la válvula de aceleración, ¿no? Tenemos también el tornillo de ajuste de la mezcla de marcha mínimo, ¿no? Del mínimo. Y como vemos, acá también está la entrada de la gasolina. Tenemos la válvula de aguja o el punzón, ¿no? La válvula que va a abrir o cerrar para el pase de gasolina. Tenemos la boya y tenemos también la gasolina en el tanque o cuba de nivel constante. Profesor, disculpe, usted me está diciendo que habían los surtidores de alta y de baja. ¿Esos surtidores tienen algún número? Sí, normalmente vienen calibrados, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, queremos tener una cantidad más de entrada de gasolina, tenemos que ponerle un surtidor con calibre mayor, ¿no? Normalmente los surtidores vienen de 120, 140, de 100, ¿no? De 90. Entonces, de acuerdo a esa capacidad, pues tendremos la cantidad de entrada de gasolina, tanto para el surtidor de máximas revoluciones como el surtidor también de mínima, ¿no? Normalmente, por ejemplo, para la aceleración de mínima va con un surtidor pues de 90, ¿no? Y para alta uno de 140. Si nosotros queremos reducir la cantidad en la aceleración alta, pondremos uno de 120, ¿no? Entonces acá nosotros también podemos regular, ¿no? La entrada de gasolina. Si nosotros, pues, a través del tornillo, por ejemplo, cerramos este pase, entonces ya no va a haber entrada de gasolina, ¿no? Entonces tenemos que, a través de este tornillo y el otro tornillo que vamos a calibrar la entrada de aire, tenemos que más o menos llegar, ¿no? A que el motor trabaje a sus debidas revoluciones. Que en este caso, por ejemplo, en mínimo es de 700 revoluciones por minuto, ¿no? Tenemos que ver en el tablero, tenemos un reloj y tenemos que calibrarlo a esa velocidad. Bueno, eso es todo en cuanto al carburador.